Hola, hoy exploraremos a fondo el precio de vida en Estados Unidos con un estipendio de doctorado. Para que se entienda mejor utilizaré estas monedas. Imagínense que cada una vale $1. Hoy hablaremos sobre cómo ir de unos pocos dólares al mes hasta cómo poder ahorrar hasta $16,000 anuales mientras estudias tu doctorado. Fíjense en la pantalla para ver cuánto es eso en su moneda local. Efectivamente, a diferencia de muchos de nuestros países, en Estados Unidos, así como en otras partes del mundo, se puede ser estudiante de doctorado en las ciencias y tener un sueldo o estipendio mientras cursan los estudios. Ahora estoy preparando un video sobre cómo aplicar un doctorado. En fin, si bien los Estados Unidos quizás no sea el mejor lugar para estudiar un doctorado para ti, ellos tienden a dar un estipendio generoso a quienes lo cursan. Asimismo, estos no requieren hacer un máster y con un bachillerato basta para poder ingresar. Empezamos con los números. Las universidades suelen recompensarte por el trabajo que tú haces mientras estudias. Te cubren la matrícula y la pensión semestral, lo cual tiene un valor alrededor de $40,000 semestrales, pero esto varía dependiendo de la universidad en la que estés. Tú no pagas de eso ni un solo centavo, no pagas impuestos, no pagas absolutamente nada. Pero aparte del cubrimiento de la matrícula y los estudios semestrales que se hace, te dan un estipendio extra para que puedas mantenerte, buscar alojamiento, comida e entretenerte. El estipendio varía de universidad a universidad también. Aquellas localizadas en sitios más populados suelen dar un mejor estipendio. Sin embargo, el costo de vida tiende a ser un poco más caro. Hoy le hablaré desde mi experiencia, siendo un estudiante de doctorado en una ciudad pequeña de Estados Unidos. Pero de todas formas, este video espero que les resulte informativo. De igual manera, hoy voy a conversar sobre las diferencias en precios de todas las categorías que tocaré hoy. Para empezar, ¿cuánto de estipendio te van a dar? Como ya lo he dicho, eso depende de la universidad, pero es alrededor de unos 28 a unos $35,000 brutos anuales. Hay que recordar que eso se le tiene que quitar los impuestos, pero entraremos a eso un poco más adelante. Por ahora, en mi caso, me dan $30,000 anuales brutos, lo cual vendría a ser unos $250,000 mensuales brutos. En Estados Unidos tú tienes que pagar por tu seguro de salud, que suele ser muy caro, pero muchas universidades solventan los costos de sus estudiantes pagando una pequeña porción en su lugar. Por ejemplo, mi seguro de salud costaría normalmente $386, sin embargo solamente pago $45 mensuales. Esto incluye el seguro dental y seguro de salud. Por favor, no escatimen en gastos en esto, ya que el servicio de salud en Estados Unidos es demasiado caro en comparación de los países latinos. Cabe resaltar que el costo es algo que se paga preimpuesto, es decir, los impuestos se calculan sobre lo que te sobraría al mes tras pagar por tu seguro. En este caso, nos dejaría en unos $2,455 sobre los $2,500 con lo que empezamos. Uno de los gastos más grandes que tendríamos es el alojamiento. Esto es una decisión muy personal, pues puedes priorizar tranquilidad, costes, cercanía a la universidad, el espacio, las amenidades, entre otras muchas cosas. No obstante, hay lugares en donde es prácticamente imposible encontrar algo económico o que te dé mucho espacio dentro de este presupuesto. Estudiantes en ciudades como Los Ángeles tienen que compartir habitaciones o vivir lejos para poder asumir los gastos de arrendamiento. Por ejemplo, yo vivo a 2.5 kilómetros de mi universidad, en un departamento de 60 metros cuadrados con 2 habitaciones para mí solo, a un precio de $680 al mes. Un departamento similar cerca a UCLA estaría a sus $1,500. Hay que entender entonces que esta es una área donde mucho de tu dinero puede desaparecer, pero al mismo tiempo esta es una área donde uno puede ahorrar bastante. Estudiantes de mi universidad suelen pagar $800 para vivir en departamentos mejores renovados, por ejemplo, así como algunos otros deciden vivir con compañeros y solo pagar $500 al mes. En total, asumiendo unos $680 mensuales, nos quedaría $1,775 con los cuales nosotros podemos jugar. La siguiente categoría es donde la gente suele utilizar más de su presupuesto y es el transporte. Mientras más lejos vivas, más vas a necesitar un transporte rápido y fiable. Lamentablemente, la cultura de Estados Unidos suele tener un desdén por el transporte público, pero en ciudades más grandes son normalmente un medio de transporte fiable. Un carro viejito que todavía
con un poco de vida suele costar sus $5,000. Eso hay que sumarle el costo de seguro contra accidentes que corre desde los $120-$100 mensuales si eres muy joven, de 20-22 años, hasta unos $50 si ya tienes unos 23 o experiencia manejando. Igualmente, tiene que sumar el costo del combustible, que promediaría alrededor de sus $30 mensuales si utilizas el carro todos los días. En total estarías gastando sus $150 hasta unos $80 mensuales sin incluir el costo de parqueo, el cual tiende a ser carísimo en una universidad. En mi caso son unos $20 diarios si utilizaría un carro. Hay otras formas de transporte. El bus suele ser parcialmente solventado por la universidad, por ejemplo, y cuesta sus $10 mensuales, y es quizá la forma más barata aparte de caminar a la universidad. Muchas veces también se puede ir a la universidad en bicicleta, pero hay que ver el índice de robos y si habrán meses dentro del año en donde utilizar una bicicleta es simplemente peligroso. En mi caso vivo lo suficientemente cerca de la universidad como para ir caminando los días que neva, pero normalmente voy a la universidad en una bicicleta eléctrica que costó unos $1,800 y algo de unos $5 o $7 mensuales para su mantenimiento. En mi caso esto nos dejaría con $1,768 restantes en el presupuesto. La tercera categoría es las utilidades. Esto vendría a ser luz, agua, gas, calefacción e internet. El agua, gas y calefacción tienen que estar incluidos dentro del costo de alquiler del departamento, pero no siempre, a lo mucho son otros $190 extra, pero eso ya varía de localidad en localidad. Hay que recordar que si vives con algún compañero o compañera de cuarto, este coste puede dividirse entre los habitantes del departamento. La luz, que suele no incluirse dentro del costo de la renta, varía también por el consumo, pero no llegaría a ser más de $20 o $30 mensuales. El internet raras veces también está incluido dentro del costo de alquiler, pero puedes gastar alrededor de unos $30-$50 mensuales por un internet de buena calidad. En mi caso yo gasto $40 por un internet de 100 megabits por segundo. Considerando que mi alquiler me incluye el agua, el gas y calefacción, más no la luz o el internet, me quedaría alrededor de unos $1,708 restantes al mes. La siguiente categoría es muy personal y varía mucho dependiendo del estilo de vida que tengas. El costo de alimentación puede ser de lo más barato si te preparas tus propias comidas, alrededor de unos $120 mensuales comiendo como rey. Pero si prefieres la comodidad de ir a un establecimiento y pedir comida ya hecha o pedir delivery, esto suele salir mucho más caro. Asumiendo 2 comidas diarias de $8 cada una en un local que tenga comida relativamente saludable, estaríamos gastando unos $16 diarios o $480 mensuales. En mi caso, yo exclusivamente preparo mis alimentos y suelo gastar unos $100-$120, por lo cual nos quedaría unos $1,585. La quinta categoría es la telefonía, que se sorprenderán cuán cara tiende a ser en los Estados Unidos por un servicio pésimo, como $40-$50 mensuales por planes de internet ilimitado, o planes básicos por $20 y $30 en las compañías telefónicas más comunes. Yo utilizo una compañía relativamente pequeña llamada Mint, que cobra el año entero en vez de mes por mes. Pero te ahorras mucho dinero por un plan de 4 GB mensuales, por ejemplo, con llamadas y mensajes ilimitados. Pago $180 al año, que vienen a ser unos $15 mensuales, que al final nos sobrarían todavía unos $1,573 en nuestro presupuesto. La sexta categoría están los impuestos, los cuales hay de 2 tipos. El impuesto federal que se paga a Estados Unidos y el impuesto del estado donde vives, ya sea California, Nueva York, etc. Las universidades normalmente retienen tu sueldo, este dinero se va para pagar los impuestos, pero esta retención de dinero es muy imprecisa en tu contra, ya que te quita más dinero de lo que debes de impuestos. Cada año tendrás que llenar unos formularios para declarar tus impuestos, en donde después de unas semanas te devolverían el dinero extra que pagaste por todos estos meses. Dividiendo el costo de mis impuestos por mes, por ejemplo, en mi caso me retienen unos $253 mensuales para impuestos federales y $76 para impuestos del estado. Pero cada año me devuelven lo equivalente a $285 mensuales. En total, con las sumas y las restas, solo se pagaría unos $44 mensuales,
que se iría de nuestro presupuesto, dejándonos así con $1,531. Por último está el entretenimiento. Entre Netflix y salir a pasear, me gasto alrededor de unos $50 mensuales. Pero si eres de visitar bares o ir mucho de viaje, esta puede ser una categoría en donde gastarías un poco más de dinero. Esta categoría es fácil de calcular por tu cuenta, pero recuerda que tienes que cerciorarte de ser feliz mientras estudias tu grado. Así que no escatimes mucho aquí tampoco. En mi caso llego al fin de mes con $1,481 para ahorrar. Hay muchas otras categorías que me he tocado, ya sea la tecnología, calzado, limpieza del hogar, etcétera, etcétera. Dependiendo de tu estilo de vida, esta categoría es algo insignificante en cuestión al dinero. Planea gastar unos $100 mensuales, ya que nunca se sabe cuándo tu teléfono se averíe o necesitas comprar un nuevo laptop o quizá maquillaje. Si consideramos esto dentro del presupuesto mensual, nos dejaría con unos $1,381. En total hemos alocado unos $1,119 de dinero para estos gastos recurrentes. Recuerda que siempre es bueno tener unos ahorros por situaciones de emergencia, así que ten en cuenta que el objetivo no es llegar a $0 restantes para gastar, pero mantener una vida digna y tranquila. Es buena idea tener un número mensual inmovible designado a los ahorros. En mi caso son por lo menos $500 mensuales, lo cual puede servir para alguna emergencia médica, ahorros para el futuro o quizás hasta darse algunos lujos. Si bien mantienes un buen récord de tus gastos e ingresos, puedes ahorrar mucho más dinero mientras estudias. Estos cálculos sugieren que puedes ahorrar hasta casi $1,400 mensuales o $16,000 anuales. Espero que este video les haya ayudado a tener una mejor perspectiva al momento de aceptar e ir a hacer tu PhD en un lugar como los Estados Unidos. Si tienen alguna consulta o quieren que clarifique algo, por favor pueden dejarlo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Les sugiero suscribirse ya que planeo hacer videos referentes a la vida mientras estudie en un grado superior, así como también cómo aplicar a un doctorado. Gracias.